Muy buenos días a todos. Es un honor estar acá con ustedes y le agradezco a Musa, al fondo, al parque por esta invitación. Sobre todo porque yo lo que puedo aportar sobre pintura rupestre se acerca a cero, pero más voy a hablar de un tema bastante distinto que es el de la conquista española. Algunas pistas sobre pues algo que en realidad, si bien no ha sido mi tema de investigación, ni mucho menos a lo largo de la vida, sí fue mi tema de docencia y fue allí donde me encontré con este tema y empecé a hacer unas reflexiones que espero sean interesantes para ustedes. El tema de la conquista es uno de los más trillados que puede haber en la historia de Colombia y de América Latina, incluso de América del Norte, y por lo tanto siempre corre uno el riesgo de hablar de cosas sobre las cuales creemos que sabemos un montón. Uno de los problemas, sin embargo, cuando hablamos de la conquista es que siempre lo miramos, es muy difícil no mirarlo desde la óptica de la política o de la identidad, ¿sí? De allí vienen frases como, por ejemplo, nos conquistaron. Pues esa es una frase cargada de cosas en que, por supuesto, ya se juega un papel políticamente activo en el tema de la conquista, ¿no es cierto? Y por supuesto eso quiere decir que tomar distancia y tratar de analizar el proceso de la conquista es difícil de separar de esas posiciones. Que pueden ser positivas o negativas. Uno puede, y en efecto es así, hay, digamos, políticos que critican la conquista y hay políticos que defienden la conquista, ¿sí? Y ustedes pueden pues, encontrar todo ese abanico tanto en España como en América Latina y en realidad en muchas otras partes del mundo de una forma muy clara. Sin embargo, lo paradójico de estas posiciones políticas de somos víctimas o somos personas que llevamos los grandes valores culturales al Nuevo Mundo, en realidad en el fondo terminan siendo muy parecidas. Muy parecidas. Y yo diría que más lejos que eso, tanto la posición entre comillas indigenista de quienes no son indígenas claramente y proespañola, terminan compartiendo mucho más de lo que la gente cree. Terminan compartiendo unos puntos de partida que incluso se encuentran en Colón. Colón es la persona que dice en su diario: los indígenas son las personas más buenas del mundo. Y en otra página dice: los indígenas caribes son espantosos y hay que esclavizarlos. Y las dos posiciones son las que caracterizan la naturaleza del debate y prácticamente las dos parten de personas como Colón. Los elementos que comparten esas posiciones negativas o positivas sobre la conquista son múltiples, pero se pueden resumir en algunos puntos. Primero que todo, la conquista parte de la iniciativa de los españoles siempre. Los españoles son los elementos activos con la conquista. Los indígenas parecen congelados en el tiempo y en el espacio, son absolutamente receptores pasivos de la conquista, para bien o para mal, porque eran muy buenos o muy brutos. No importa la posición que usted adopte, siempre son pasivos, están allí siendo víctimas sin que pudieran de ninguna manera defenderse. La segunda, o tener agencia, tener acción, ser capaces de reaccionar a la conquista. La segunda característica de las dos posiciones políticas extremas es que la conquista fue la imposición de una cultura sin ningún tipo de negociación. Es decir, se impusieron valores culturales rígidos, buenos o malos, ahí depende ya de cuál posición tome usted, pero fue una imposición absolutamente clara de unos valores culturales que incluso no solamente se aceptan como más fuertes, los valores digamos del conquistador, como más fuertes, sino que incluso se proyectan así a niveles de su tecnología o de su biología. La tecnología española era superior, las armas españolas eran superiores, la navegación española era superior, o el hecho de que trajeran enfermedades traídas de Europa también ayuda a explicar la conquista, etcétera, porque pues evidentemente no había
cómo defenderse de eso. Y por supuesto la tercera reacción que yo creo que sigue siendo muy viva, que es común a esas dos posiciones, es que la cultura indígena es valiosa en la medida en que no cambie. ¿Sí? Occidente se inventó la noción de que los valores culturales indígenas se refieren a su tradición y a que son de alguna manera congelados en el espacio, en el tiempo sobre todo, y que tienen valor en la medida en que no se transformen. Los indígenas, fíjense la locura que es nuestra sociedad, es un poco esquizofrénico. Si yo les digo a ustedes, si quieren un cambio, todo el mundo levanta la mano y no tiene ni idea qué es el cambio. Y todos estamos felices con la noción de cambio y progreso, eso es para nosotros, pero no para los indígenas. Los indígenas tienen que conservar sus tradiciones. Si por alguna razón deciden hacer una cosa novedosa, están perdiendo su cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, los hemos vuelto un poquito objetos de museo, en que son personas que son valiosas en la medida en que no cambien. Y eso, por supuesto, afecta a nuestra visión de la conquista, porque entonces se asume de entrada que lo que trataron de hacer los indígenas en el siglo XVI fue conservar su cultura. Y que fueron incapaces de cambiar porque eso no está en el chip de los indígenas. Y creo que esas tres cosas caracterizan tanto a los que se paran de un lado o del otro, que en el fondo siguen mirando la conquista desde un punto de vista profundamente religioso, profundamente cristiano, si se quiere, que es el de la historia es la pelea entre buenos y malos. ¿Sí? Aquí unos eran buenos y otros eran malos. Usted escoja cuáles son los buenos y cuáles son los malos, pero son buenos y malos. Y yo creo que eso, por supuesto, nos ha llevado a una posición muy maniquea en que algunos exigen que nos den excusas y otros exigen que demos agradecimiento, ¿no? Y en el fondo las dos posiciones son terriblemente parecidas. Y por supuesto nos hace identificar actores buenos y malos incluso entre los españoles. Por ejemplo, Quesada es malo, Jiménez de Quesada es malo, y evidentemente tenía mucho de malo, por supuesto, como todo. Pero Bartolomé de las Casas era bueno. ¿Sí? Bartolomé de las Casas, que denuncia la violencia contra los indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno empieza a rasguñar las cosas, pues Bartolomé de las Casas no era tan bueno. En fin, ese tipo de proyección moral hacia el pasado, en que siempre hay que encontrar el crucificado y quien crucifica, es una cosa que nos ha enceguecido para entender este proceso de conquista. Entonces voy a empezar brevemente a describir, estos son resultados básicamente que están en un libro orientado a la divulgación, causa en la cual creo, alejándome muchísimo de esta tendencia en la academia de hablar y escribir cosas que nadie entienda, y por eso celebro tanto presentaciones como la de Juan Pablo, que pues caramba, son ricas. Entonces, eso yo creo que nos hace mucha falta. Primero voy a empezar por la sociedad conquistadora para entender algunos elementos de juicio que son importantes. Primero que todo, la sociedad conquistadora no era una sociedad como la nuestra. Si tenía diferencias, y tenía diferencias importantes. Uno no puede pensar en el conquistador del siglo XVI simplemente diciendo es que era occidental capitalista, entonces eso explica todo. No, era una sociedad muy distinta a la nuestra. Y simplemente voy a empezar por elementos bobos. La posición de la mujer en la sociedad española del siglo XVI era mucho más avanzada que la posición de la mujer en la sociedad colombiana del siglo XIX. ¿Sí? La mujer era bastante más poderosa de lo que se cree. La mujer podía tener propiedades, la mujer podía heredar, el marido no tenía derechos sobre las propiedades de las mujeres. La mujer no podía votar porque no había voto. ¿Sí? Pero es que era una sociedad donde la mujer era realmente más importante que en la sociedad colombiana que se desarrolló después. Ese tipo de cosas es importante entenderlas, porque, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVI, cerca de la mitad de los encomenderos de Tunja y de Bogotá eran mujeres. ¿Sí? Entonces son cosas que hay que aproximarse desde una visión distinta. Pero quizás la diferencia más importante es que la sociedad española empieza a ser una sociedad mucho más urbana de lo que se cree, mucho más dinámica de lo que se cree. La España del siglo XVI, que no existía como tal, entre otras cosas. Cuando hablamos de conquistadores españoles ya nos equivocamos, porque
digamos, una de las paradojas del título es que el título es falso. En el momento de la conquista no había españoles y tampoco había indios. Porque indios es una categoría colonial. Había multitud de sociedades completamente distintas. Una de las características de la sociedad española es que ya tenía el ánimo de lucro claramente introducido en la sociedad. Y eso fue un cambio revolucionario porque el lucro había sido visto por lo menos hasta el siglo XIII o XIV, es decir, hasta muy poco antes de la conquista, con muy malos ojos. Para la iglesia, las personas que que se lucraban a partir de otros, cometían pecado y se iban a ir al infierno. El infierno estaba garantizado para los prestamistas, para las personas que se lucraban con el comercio, etc. Era una visión muy fuerte. Existía incluso la mentalidad de que cuando un mercader se iba a casar, le iba a caer una piedra a la catedral y lo iba a matar. El patrono de los mercaderes era el mismo santo patrono de los ladrones. Era el mismo santo patrono. Y hoy en día todavía le rendimos culto a ese patrón de forma puramente comercial. Es San Nicolás, o sea, Papá Noel. ¿Sí? Y era el mismo santo patrono para los dos, incluso en el momento de la conquista. Entonces había una resistencia muy fuerte al ánimo de lucro, que por supuesto era una cosa muy relacionada con la nobleza que no era, digamos, activa en el mercantilismo que ya estaba surgiendo, pero el problema es que los que estaban haciendo el dinero y se estaban volviendo mucho más ricos que los nobles eran los mercaderes. Para desarrollar el ánimo de lucro en la gente, hubo una transformación religiosa que es muy importante, que fue el desarrollo de la noción de purgatorio. Hasta el siglo XIII, la división que se hacía era cielo e infierno. Punto. Usted se salvaba o no se salvaba. Pero además era una salvación colectiva. ¿Sí? Era una salvación colectiva o una perdición colectiva. Acuérdense que en los textos sagrados Dios castiga a pueblos enteros. ¿Sí? Sodoma y Gomorra, por ejemplo. ¿No? Incluso hay un pequeño debate. Oiga, pero no habrá una buena persona en Sodoma y Gomorra. No, todo se acaba. Y un poco la salvación era colectiva o la perdición era colectiva, pero con el purgatorio se introducen dos nociones que son fabulosas. Uno, la salvación es puramente individual. Es usted el que se salva o no se salva. Es la persona. Eso tiene que ver con el individualismo que surge en el siglo XIV, XV en realidad. En España del siglo XIII la gente no tenía apellido. El apellido es un invento reciente. ¿Será Juan de dónde? Pues Juan de Tunja, o Juan de no sé de dónde, o Juan Herrero, o Juan lo que fuera. La noción de apellido que empieza a marcar la identidad personal es una cosa más o menos reciente y uno de los objetos más valiosos de esta época en que surge el individualismo es el espejo. Ustedes ven un cuadro del Renacimiento de algún hogar y eso no falta un espejo. Vayan a ver algo de la Edad Media, el espejo era muy raro y eso tiene que ver con muchas otras cosas que empiezan a pasar. Los pintores nunca firmaban sus cuadros, no había una autobiografía. Todas esas cosas surgen con esta época, pero además, y tal vez me estoy alargando mucho en esto, el purgatorio tiene una cosa fantástica y es que el mercader y en general las personas que hacen lucro se salvan, es decir, lo dije mal, lo pueden hacer, pueden lucrarse, está bien lucrarse, pero se pueden ir al infierno si no hacen cosas buenas. Entonces, ¿qué pasa con el purgatorio? Usted puede comprar su salida del purgatorio. ¿Sí? Por eso le rezamos a las ánimas del purgatorio. Y por eso la iglesia se mete muy fuerte a que la gente rica le deje parte de sus riquezas para que se puedan salvar. Y empieza, entre otras cosas, la noción de mecenazgo. Sí, es decir, yo me robo 50.000 millones de pesos, pero si no dedico 20.000 a obras de caridad me puedo ir mal. ¿Sí? Entonces la caridad viene al mismo tiempo que esta actitud de yo me lucro, pero es peligroso, tengo que hacer cosas para salvarme. Eso fue una noción tan fuerte que los misioneros españoles no solamente se metieron en la vida privada de los conquistadores, sino que además encontraron una herramienta fundamental que enlaza con la presentación de Juan Pablo. Aquí no amenazaron a los indígenas con el infierno.
Los indígenas se reían de la noción de infierno, no entendían muy bien la cosa. Pero la de purgatorio sí la entendieron muy bien, porque la noción de purgatorio implica la interacción entre vivos y muertos. A usted no se le aparecen las almas del infierno, le aparecen las ánimas del purgatorio. Y usted tiene que rezar por los muertos, porque los muertos pueden venir a jalarle las patas por las noches si usted no reza por ellos. Esa noción de interacción entre vivos y muertos fue clave para la conversión a través del purgatorio, no del cielo y del infierno, que eran conceptos que realmente no tenían ninguna claridad. El hecho es que el conquistador que llega es un conquistador con ánimo de lucro, pero con sentimiento de culpa. Sin eso no se puede entender la conquista. Colón es eso, y Colón menciona el purgatorio claramente. Y dice que ahora se puede comprar la salida, la entrada al cielo, lo dice. ¿Y cómo se compra la entrada al cielo? Con oro, con riquezas. Es una noción que todavía está muy vinculada con lo sagrado. ¿Dónde terminó buena parte del oro americano? En iglesias, en cuadros, no terminó en bancos, no fue para hacer bonos. ¿No? Claro, buena parte se usó para invertir en expediciones de comercio, etcétera, pero mucho se fue a lo sagrado todavía. Y la plata, adivinen dónde terminó. La plata, en China. Era la potencia mundial de la época, no era España. China terminó con la plata americana. Bueno, pero eso es una historia que no me voy a meter porque es muy larga. Colón llega a, si quieren después les cuento lo de la plata, pero la plata terminó bueno, se los digo muy brevemente. La potencia mundial era China, no era Europa. Y China decidió cobrar sus impuestos en plata, pero China no tiene mucha plata. Pero ¿qué pasaba? España era ya dueña de Filipinas. Y había un comercio transpacífico entre México, Perú y Filipinas. Y el galeón de Manila, que era el barco más grande de su época, era 9 o 10 veces más grande que lo jamás construido en Occidente para esa época, se dedicaba a llevar plata de América a Filipinas, donde entraban los mercaderes chinos, conseguían la plata, alimentaba al ejército Ming, que estaba expandiéndose violentamente en China. Sí, digamos, la muralla china no es una obra civilizatoria, es una cosa espantosa. Es decir, nuestra sociedad es muy divertida porque si Estados Unidos quiere hacer un muro entre México y Estados Unidos, decimos que es horrible, pero eso fue lo que hizo China exactamente hace 1000 años. Y alimentó mucho a la dinastía Ming y sus ambiciones imperiales, y los españoles a su vez traían objetos de lujo chinos. Objetos de marfil, objetos incluso vírgenes. Los chinos eran muy hábiles y decían, esto les gustan las vírgenes, y hacían vírgenes de marfil. Aquí a la Nueva Granada llegaron, en Tunja hay iglesias con platos chinos, que yo creo que Pedro ha visto, decoradas con platos chinos. Llegaban obviamente un montón de cosas chinas para alimentar, digamos, esa ostentación que llega con el afán de lucro, ¿no? El lucro pues obviamente es para mostrarlo, cosa que a la nobleza le chocaba, pero pues a los conquistadores les parecía fenomenal. Colón llega a eso. Colón no llega a conquistar. Colón no es un conquistador, en realidad. Colón llega a comerciar. Y lo que busca es oro, perlas y esmeraldas. Y miente sistemáticamente sobre todo, excepto las perlas. Oro encuentra muy poco, pero dice a la corona, esto está lleno de oro. No aquí, pero en la siguiente isla, y eso ya es sabidísimo y no sé qué cosas, porque es que había hecho un contrato con la corona y había mentido, porque él tenía que encontrar cosas. Esmeraldas obviamente tampoco encuentra, o si lo que encuentra es mínimo, pero perlas sí encuentra. Y la geografía del Caribe es muy bonita porque su relación con las perlas es fantástica, ¿no? Desde Isla Margarita hasta la Isla de las Perlas en Panamá, es la obsesión por encontrar perlas, y eso sí, aparentemente encuentran bastante. Pero bueno, el caso es que Colón llega a comerciar, Colón no llega a conquistar. Otro elemento muy importante que olvidé mencionar, la sociedad española del siglo XVI no era racista. ¿Sí? Eso es otra cosa que es muy importante entender. El español del siglo XVI no era racista, porque es que ni siquiera existía el concepto de raza. Y cuando ustedes ven todas las descripciones de Colón sobre cómo son los indígenas, lo primero que llama la atención es que el 13 de octubre no hace ninguna descripción de cómo eran los indígenas. No es un rasgo que le llame la atención. ¿Sí? Y después dice, es gente muy bonita. Son hermosos.
No hay una cosa racista que efectivamente se va a desarrollar. Y de nuevo les quiero decir, en 1492 la sociedad española era menos racista que la sociedad colombiana del 2023. Así de sencillo. No existían esas categorías raciales tan fuertes. Y no solamente en España, tampoco en Inglaterra, tampoco en Francia. No era una cosa que se hubiera, digamos, desarrollado como después se desarrolló. Pero ¿qué pasó? Colón, por supuesto, encuentra que las riquezas son escasas y que lo que hay que hacer es establecer asentamientos para seguir buscando. ¿Sí? Todas las licencias que pide Colón para seguir explorando es para seguir yendo al oriente. Y tratar de encontrar un paso. ¿Sí? Él encuentra tierra firme y lo que quiere es encontrar un paso, no quiere quedarse. Y al final lo que él propone es que hay que contentarse con lo que hay y que hay que, pues básicamente, esclavizar a los indígenas, que es su último deseo fue esclavizar a los indígenas y se inventa todo tipo de cuentos, como por ejemplo este que va en contra de lo que nos han enseñado toda la vida, y es Colón insistiendo en que no cristianicen a los indígenas. Que la única forma de cristianizar a los indígenas en realidad era o llevarlos a España o esclavizarlos. ¿Por qué no cristianizarlos? Porque un cristiano no esclaviza a cristianos. Como un musulmán no esclavizaba a musulmanes, pero sí cristianos. Entonces, obviamente, aquí viene toda una idea de seguir conquistando. Ahora bien, aterrizo la cosa en Colombia. Todos sabemos que pues, esa aventura colonizadora de Colón, que no era tan colonizadora, empieza a desencadenarse con mucha fuerza con la conquista de México, que ya es una conquista, y con la conquista de Perú, que también es una conquista. Lo interesante para aterrizar esto en el territorio colombiano es que Colombia tuvo los primeros asentamientos permanentes, firmes, de la corona en el continente. O sea, la idea era entrar en este territorio y tenemos asentamientos con 5.000 habitantes en el Darién en las primeras décadas del siglo XVI y sin embargo lo que hoy es Colombia no se conquista. ¿Sí? Pizarro estuvo en el Darién ayudando a la conquista, pero su meta estuvo en otro lugar y los españoles básicamente entraron a este territorio a comerciar. ¿Qué querían conseguir? Esclavos. Fundamentalmente esclavos. Y por eso nuestra costa se llama Costa Caribe. Porque los únicos que usted podía esclavizar eran aquellos indígenas que la corona autorizaba a esclavizar, que eran solamente los caribes, porque eran caníbales. Por supuesto, el mundo empezó a ser poblado de caníbales. Empezaron a aparecer caribes en los sitios más insospechados y toda la costa colombiana, durante años, simplemente los españoles venían para conseguir esclavos, comerciarlos con los indígenas. Los indígenas participaron activamente en el comercio de esclavos, por supuesto. Deseosos de adquirir objetos españoles, eso lo menciono ahora. Y obviamente oro, esmeraldas, etcétera, pero digamos fue muy difícil conquistar este territorio. Y lo interesante, si ustedes se ponen a ver el mapa, es que primero se conquista México, que tiene cierta lógica, pero antes de que se conquiste lo que hoy es Colombia, se conquista Perú, y eso no tiene mucho sentido. ¿Sí? Se saltaron a Colombia, fueron por mar. Toda gente experimentada en guerra contra indígenas en Colombia, en lo que hoy es Colombia. Entonces, la conquista colombiana fue tardía y muy difícil. Fue mucho más difícil. A nosotros nos cuentan el cuento de que entró Quesada con una expedición exitosa, subió Belalcázar con una expedición exitosa, subió Federman con una expedición exitosa y no nos cuentan las decenas de expediciones que sistemáticamente fracasaron, una tras otra, desde el Darién, desde Santa Marta, desde Riohacha, desde Cartagena, porque pues evidentemente la cosa aquí fue mucho más difícil, en gran parte por el tipo de sociedades indígenas que encontraron, en gran parte también un poco también por la naturaleza tropical que por supuesto hace que todo sea muy distinto. Entonces la conquista es una tenaza que viene del norte y del sur, después de que Perú y México, digamos, han sido, entre comillas, exitosamente conquistados. Viene Jiménez de Quesada del norte, Belalcázar del sur, en el mismo momento, años después de la conquista de Perú. Incluso algunos conquistadores habían tratado de llegar al Perú, como Pedro Alvarado, con un barco lleno de soldados
indígenas, mexicanos, a conquistar Ecuador. Esas son historias que nunca nos cuentan, por supuesto. Y llega y encuentra que ya Pizarro hizo todo. Belalcázar llega desde el sur desde Ecuador, desde el sur, también con una hueste que es fundamentalmente indígena. ¿Sí? Digamos, hay probablemente 800 españoles y 6.000 indígenas. Eso tampoco nos lo cuentan, por supuesto, que estaban, digamos, participando y eran indígenas orejones o yanaconas del imperio inca, que son aliados de los españoles y que pues suben con ellos a conquistar este territorio. Ahora bien, las huestes no son empresas coloniales en el sentido de que fueran controladas por la corona, eran lo que hoy en día llamaríamos una alianza público-privada. El rey lo que daba era el permiso. Usted tiene permiso de entrar, además el rey cambiaba de permiso cada rato, ¿no? Y le daba el mismo permiso a dos conquistadores sin ningún problema. ¿Cuál lo haga? Me importa un carajo. Y por eso muchas veces los conquistadores pelearon más entre ellos que con los indígenas, que tampoco es un cuento que nos echan. Federman estaba mucho más asustado de los españoles de Santa Marta que de los indígenas de Venezuela. Y lo que hacen las huestes son que cada persona invierte en su propia participación. Digamos, usted, Juanito Pérez, pone tanta comida, pone su casco, pone su arcabuz al final el premio que se reparta dependerá en buena parte de lo que usted invirtió. La gente lo que hacía era endeudarse para participar en la conquista, a todo nivel. Se endeudaba la corona con los banqueros españoles para tratar de mantener el orden, se endeudaban los grandes conquistadores, se endeudaba el pequeño conquistador. El pequeño conquistador, si usted lo quiere comparar con alguien de hoy, es con los desplazados. ¿Sí? Son gente muy aventurera que quiere, obviamente, hacer riqueza muy rápidamente, endeudarse en una empresa absolutamente privada y emprende pues la aventura de entrar a hacer rescates. Rescatar quiere decir obtener algo lujoso con algo no lujoso, eso es lo que quiere decir rescatar, a partir de las sociedades indígenas. No tienen ninguna idea de quedarse acá, no quieren ser colonos, quieren enriquecerse y devolverse. Lo que pasa es que la corona tiene otra idea y la realidad impone otra idea. La corona quiere que sí sean colonizadores, que se queden, porque la corona está interesada en las riquezas a largo plazo, no con el botín de Cortés o de Pizarro, que en el fondo se vuelven más problema que ventaja para la corona, porque se enriquecen unos personajes en el Nuevo Mundo sobre los cuales no hay un gran control, y lo que quiere la corona pues obviamente no es eso, sino quiere minas, quiere una fuente de ingresos mucho más estable y mucho más, próspera para ellos. Los españoles, contra todos los pronósticos, contra lo que decimos usualmente, la corona trató de controlar muy claramente quiénes venían al Nuevo Mundo. Es totalmente falso que abrió las cárceles para que vinieran ladrones. Eso no es cierto. Solamente en un viaje de Colón, el tercero, si no estoy mal, puedo estar equivocado entre el segundo y el tercero, sí, creo que fue el tercero, cuando los sobrevivientes del primer viaje habían contado lo horrible que fue. Entonces no había voluntarios. Entonces soltaron unas personas de las cárceles con delitos menores para que acompañaran la expedición en un número muy bajo. De resto, la corona trataba de tener un control muy riguroso. No podían viajar judíos, no podían viajar musulmanes, no podían viajar conversos, no podían viajar mujeres solteras. Solamente podían viajar hombres casados. Tampoco es cierto que fueran, digamos, campesinos únicamente, porque los grandes terratenientes en España lo primero que hicieron es no perder su fuerza de trabajo. Entonces, el gran drama de los españoles es que sabían hacer muchas cosas menos cultivar la tierra, porque no había campesinos. Y obviamente hubo todo tipo de trampas, y los barcos que llegaban a América, que eran muy costosos, Yo a veces creo que los barcos de la conquista eran el microcosmos de lo que es Colombia hoy. ¿Sí? Todo era ilegal. La gente había comprado identidades para viajar. La venta de identidades
era muy común, es decir, Juanito Pérez cumple con los requisitos para viajar a América, pide el permiso, pero nunca quiere viajar, sino quiere venderle el permiso a otra persona. Ahora, eso era facilísimo en cierta medida porque pues no había fotos, no había huella digital. Pues, ¿quién es usted, Juan Pérez? Pues acá estoy. Se mete. Viajaban muchas prostitutas huyendo de horribles condiciones de maltrato en Sevilla. Viajaban muchos anónimos, quizás los más abundantes eran muchachos menores de edad que casi ni los contaban, ¿sí? No los contaban, eran demasiado jóvenes para ser contados, los españoles llamaban pajes, y llegaron en grandes cantidades menores de edad. Llegó un poquito de todo. En algunas partes llegaron pues personas que eran nobles, personas que eran ricas, en fin, llegó de todo. Quizás la prohibición más divertida de todas fue la de que migraran abogados. Esa fue la prohibición más divertida de todas y por supuesto fue la que más se incumplió y el país se llenó de abogados desde muy temprano. Pero la corona no quería que hubiera abogados en el Nuevo Mundo de forma muy inteligente, ¿no? Porque si usted llena esto de abogados, gobernar se le va a volver imposible. Pero además los abogados de esa época cobraban los conceptos jurídicos de acuerdo con el número de páginas que escribieran. Usted imagínese lo que era eso. Los barcos eran muy costosos, pagar el viaje al Nuevo Mundo era muy difícil, no era sencillo hacerlo, algunos calculan que para una persona promedio en España equivalía a 1 año y medio de trabajo, ahorrado plenamente para poder viajar. Era un viaje miserable, la mayoría de los pasajeros a la luz del sol, en cubierta, en condiciones de higiene pues absolutamente desastrosas, con unas mafias metidas en todo. La gente tenía que contratar tripulantes que los protegieran, porque otros tripulantes amenazaban con violar a la hija o con no sé qué cosas. En la mitad de la navegación el capitán podía anunciar que la tarifa del viaje había subido. ¿Sí? Para no extenderme en las anécdotas, tal vez cuento una burocrática. Si había una tempestad, había que hacer 2 cosas. El cura que iba en el barco rezaba y había que pagarle al cura. Pero además sí había que botar productos fuera de borda para poder sobrevivir. El notario tenía que hacer un inventario de los productos, describirlos y evaluarlos. Todo esto en una tormenta cuando el barco se estaba hundiendo, ¿no? Es decir, es tan parecido a Colombia en tantas cosas que es increíble. Pero el cuento al que voy, esto lo paso más rápidamente porque no es el centro de la presentación, es que el mestizaje nace ahí. Sí, los barcos no eran homogéneos. En esos barcos había moros, judíos, africanos, españoles, flamencos que se hacían pasar por vascos, porque nadie entendía el vasco, cualquier alemán podía pasar por vasco. Había de todo y llegaban claramente mujeres embarazadas, había prostitución, había de todo. Entonces el mestizaje en realidad ya llegaban a estos barcos. Ahora bien, los conquistadores fueron enemigos de la corona, y esto es una cosa muy importante para que dejemos de pensar en blanco y negro, buenos y malos. Los grandes enemigos de la corona no eran los indígenas, eran los conquistadores, porque los conquistadores eran el poder político y económico en el Nuevo Mundo. Y durante por lo menos 30 años fue posible que algunos conquistadores se declararan independientes de España, como algunos trataron de hacerlo, incluyendo a Pizarro. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la corona no era tanto controlar a los indígenas en este momento de la conquista, sino a los conquistadores. Y la corona hizo todo para tratar de someter a los conquistadores, tratar de limitar sus riquezas. A todos los conquistadores los metieron en líos jurídicos, a todos. Muchos terminaron presos en España o acá. A muchos les quitaron sus riquezas, es decir, y además había una imagen social del conquistador que era muy negativa en España. ¿Cómo se reconocía el conquistador? El conquistador que viajaba a España, que volvía a España, digamos, con cierto éxito, era conocido como nuevo rico, como ostentador. Algunas cosas me recuerdan a Colombia. Ostentador, mal gusto, andaban armados. Uno en Madrid reconocía a un conquistador porque andaba armado. La gente armada que todavía nos fascina, los carros blindados que veníamos comentando a la llegada, etc. Era gente que derrochaba, ¿sí?
como Pablo Escobar, digamos. La gente que, hoy invito a todos los que están acá a comer, etc. Era ese tipo de comportamiento que era muy chocante y se reconocían por sus deformaciones en la cara por la sífilis. Era muy común llegar con las huellas de sífilis, que pues era la enfermedad, digamos, americana que ellos habían tenido. Acá viene Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era un jodido que participó con la corona para quitarle el poder a los conquistadores. ¿Y cómo lo hizo? Con lo lógico que es que tiene a la mano, que es el sentimiento de culpa de los españoles. ¿Sí? Acuérdense que esto es lucro con culpa. Entonces los sermones de Bartolomé de las Casas, atacando a los españoles por su crueldad a los indígenas, que no eran sermones equivocados, por supuesto, pero tenían una doble agenda. Y la agenda está muy clara porque Bartolomé de las Casas escribe un manual para confesar conquistadores. Y la idea es sacarles la plata. Y lo logran. Los testamentos de los conquistadores en el Nuevo Mundo son fantásticos y también marcan un contraste de alguna manera con nuestra sociedad, porque en muchos de los testamentos los españoles hicieron un esfuerzo enorme para reparar a los indígenas. ¿Sí? En nuestra sociedad, donde hablamos de reparación y donde no ha habido muchos ejemplos de reparación, contrasta con los españoles que a veces dejan la mitad de su fortuna para reparar a los indígenas. Ahora, ¿cómo lo hacen? Dejándosela a la iglesia. Ahí está el truco y por eso los dominicos y franciscanos que fueron tan importantes acá son grandes defensores del purgatorio. Tanto San Francisco como Santo Domingo de Guzmán son personas que visitaron el purgatorio. Entonces le quitan buena parte de la fortuna, pero el hecho es que los españoles en sus testamentos dicen cosas fantásticas sobre la conquista y sobre cómo ellos reconocen. Y hay anécdotas divertidísimas en que un español que llega a Boyacá, lo que hoy en día es Boyacá, dice: yo le quité el oro de los indígenas en unos santuarios, entonces yo no sé de quién son. Pues quién es el dueño de los santuarios no tengo ni idea. Entonces lo que hace es dejar el dinero al Papa. Ahora, todo esto se lo robaban, digamos, nada le debió llegar al Papa, muy poquito, pero bueno. La conquista, en todo caso, es hecha en este contexto. Ahora bien, el contexto indígena es muy distinto. Nosotros, paradójicamente, vemos a los conquistadores como malos, pero actores racionales. ¿Sí? Están buscando oro, van a lo que van y saben lo que quieren, y actúan dentro de esa lógica racional, que es un poco la lógica de nuestra propia sociedad. Pero el indígena hace cosas irracionales. ¿Sí? Lo primero que hace Montezuma, es lo más divertido del mundo. Montezuma, y por favor si me estoy alargando me avisan para cortar, pero Montezuma lo primero que hace cuando sabe de Cortés es que disfraza a un indio de Cortés y se lo manda. Como diciendo: usted no es nada nuevo, yo sé cómo son ustedes. Busca al indígena más parecido a Cortés, lo viste como Cortés, porque Montezuma está perfectamente informado de todo lo que hacen los españoles, se lo manda. Y lo segundo que hace es mandarle riquezas y decirles: no venga. Parece un acto irracional, ¿no es cierto? O sea, tenga estas riquezas, pero no venga. Y esto es Montezuma, que se supone que es uno de los grandes imperios, entre comillas, indígenas. ¿Qué más hacen los indígenas? Los indígenas, lo primero que hacen cuando llega una expedición española, si es la primera vez que los ven, porque si es la segunda salen corriendo y se esconden, o pelean. Pero si es la primera vez, los inundan de regalos. Les dan regalos por todos lados. Al campamento de Jiménez de Quesada, según los españoles mismos, entraban 400 venados diarios para que comieran. Les dan comida, les dan riquezas, después hablo sobre eso, les dan mujeres, ¿sí? Y les ayudan. Usted viene a conquistar a Bogotá, eso fue lo que hizo Suba. Venga, le ayudo. O llegan a Bogotá, están peleando con los panches, venga, le ayudo. Es decir, lo que están haciendo los indígenas desesperadamente por todos lados es tratar de hacer alianzas. Vamos a hablar un poquito de eso, pero claramente acá hay un concepto cultural muy distinto. Tenemos una sociedad con un claro concepto de qué es riqueza y qué no, con un ánimo de lucro con culpa, y acá del otro lado tenemos sociedades que, a mi juicio, no tenían el concepto de riqueza.
no tenían el concepto de riqueza, simple y llanamente no lo tenían. Y que tratan de hacer cosas que son, por supuesto, completamente distintas. Ahora detallo un poquito en eso, pero Juan Pablo lo mencionó, en la sociedad indígena las cosas son seres sociales, los animales son seres sociales y las plantas son seres sociales. Y todo tiene algo de mágico. Lo mágico no es una deidad que está más allá de lo visible, sino que está un poquito en todas partes. Incluso para los indígenas, los españoles también tenían algo de mágico, ¿sí? Y obviamente las cosas que les entregan no son simplemente cosas, son claramente unos objetos que se les entregan con una idea de interactuar de alguna manera. En el caso muisca, muy probablemente ofrendas, y eso está clarísimo en el libro de registro de riquezas de Jiménez de Quesada. Si ustedes ven el libro de cada día anotaban cuánto oro conseguían, buena parte del documento no es llegamos y les quitamos oro. Eso sucedió en Tunja, por ejemplo. Les quitamos el oro de los santuarios porque además eso era un oro a la vista. Vinieron y nos entregaron oro. Lo encuentran por el camino. Hay varias entradas que dicen y nos dejaron en el camino tal cantidad de oro. Entonces claramente hay una noción que no es la de riqueza. No les están entregando riqueza. Yo, a mi juicio, creo que eso es pura paja. Pero además, debo decir, esa estrategia de los indígenas que parece tan irracional sirvió un montón. No fue una estrategia, no fueron unos tontos. Dentro de sus términos culturales tuvieron mucho éxito. Muchas veces alejaron la conquista. Muchas veces hicieron alianzas matrimoniales muy importantes. Buena parte se traduce en caciques mestizos en el altiplano, que son hijos de español y de indígenas. La primera generación de conquistadores terminó viviendo como indígenas en Santa Marta. Y los españoles que llegaron después se burlaban, tenían sus mujeres indígenas, sus hijos indígenas. Digamos, de alguna manera, la estrategia de dar mujeres, que son las grandes mediadoras en las sociedades indígenas, y los conquistadores tenían problemas que venían sin mujeres. Los indígenas de Santa Marta se quejan en un momento dado, oiga, ya les hemos dado mujeres, ¿dónde están las suyas? A ver, y no, pues obviamente... ¿no? Y las mujeres juegan un papel muy clave porque en la sociedad indígena son las grandes mediadoras, eso lo dicen las fuentes de las peleas entre indígenas, y obviamente pues los españoles tienen que tener unas mediadoras con ellos, pues ¿qué les vamos a dar? Pues mediadoras, mujeres. Y más o menos funcionó. Sí, esto se lo tiró la corona después, pero en el momento de la conquista la cosa les funcionó bastante bien. No fue una estrategia estúpida. Sobre la superioridad tecnológica y biológica, digamos, de los españoles que se ha argumentado tanto, hay muchas cosas que no funcionan, sobre todo en el trópico. Aquí las armas españolas no sirvieron para un carajo. ¿Sí? No sirvieron. Todas las armas defensivas de los españoles muy pronto fueron las indígenas. Copiadas de los aztecas, sobre todo, una cosa que llamaban escaupiles, que eran como unas petos de algodón cubierto con cuero, ojalá con cuero de anta. Esas eran las armas defensivas de los españoles. No eran las armas. Usted imagínese usar una armadura en La Guajira, o una armadura en el Chocó, una armadura subiendo. Un año se demoró Jiménez de Quesada en llegar de Santa Marta a Bogotá. ¡Un año! ¿Usted cree que estaban subiendo con armaduras? No. Las armas, algunas fueron muy efectivas más por el efecto psicológico. Las armas de fuego eran muy efectivas por efecto psicológico más que por su efectividad, y todas las expediciones españolas terminaron con indígenas flecheros que los ayudaran, ¿sí? Porque obviamente eso fue muy valorado. El transporte en el Caribe, los españoles no se movían en galeones, es decir, tenían una navegación muy limitada, se movían en canoas. Había canoas que podían transportar hasta 80 personas, digamos, la tecnología indígena se impuso sobre la tecnología española, para ser honestos. No solamente la tecnología, sino la alimentación. ¿Sí? Y muchas otras prácticas que fueron, y era imposible hacer una jornada de conquista sin aliados indígenas, era imposible, porque eran los que conocían el territorio, eran los que conocían la lengua, sabían que se podía comer y que no se podía comer.
Y en todo sentido, digamos, es muy chistoso que algunas casas españolas del siglo XVI en Bogotá tienen armaduras, pero son armaduras que traen después de la conquista para poner en la sala y para hacerse retratos, pero pues esas cosas, digamos, la superioridad tecnológica indígena se reflejó incluso en ese tipo de cosas, en las armas, en algo tan importante como las armas. Las enfermedades, yo también soy muy escéptico de que jugaran un papel importante. Nosotros nos han dicho con mucha razón que muchas enfermedades fueron introducidas por los españoles, que tienen una larga tradición de convivencia con animales domésticos, que sabemos que son los grandes transmisores, pues el COVID, ¿no? Pero en realidad yo creo que en la conquista las enfermedades jugaron a favor de los indígenas y no de los españoles, por dos razones. Primero, porque las enfermedades, pues aquí también había enfermedades, los españoles vivían con enfermedades estomacales todo el tiempo, vivían con churrias todo el tiempo. Digamos, esto fue bacterias contra virus, ¿sí? Los virus los traían los españoles, las bacterias estaban acá, y hizo mucho daño entre los españoles, y muchos muertos. Pero además las enfermedades que traían los españoles, creo que en el trópico jugaron un papel muy distinto al que jugó en México o en Perú, por varias razones. Primero, porque acá la gente se movía, acá no había sociedades completamente sedentarias, que estuvieran todo el tiempo viviendo en su casa, no, eso no existía acá, por lo menos según lo que uno puede leer de la historia. Y en realidad los indígenas que estaban en mayor contacto con las enfermedades españolas eran ¿quiénes? Los indígenas aliados. Y los españoles describen cómo sus indígenas aliados eran los que se estaban muriendo todo el tiempo, no los que estaban allá lejos disparándoles flechas. Entonces yo creo que las enfermedades realmente jugaron un papel muy marginal con la conquista, pudieron jugar en contra del conquistador, y cuando jugó un papel nefasto para la colonia, que fue cuando hicieron todos los esfuerzos de que los indígenas en efecto vivieran todo el tiempo del año en un solo sitio, los encomendaron y empieza usted a ver la curva de descenso de población encomendada, pues obviamente mucho más marcado, pero yo creo que eso ya es colonia, no es conquista. En realidad lo que alimentó la conquista fue el lucro. Si uno analiza las batallas que ganaron o perdieron los españoles, perdieron de pronto más de las que ganaron, ¿sí? Esto no fue pues que la superioridad llegó y arrasó con los indígenas, sino que cada jornada exitosa se puede poner al lado de decenas de jornadas que fracasaron. Pero ¿qué pasaba? Llegaban nuevas, y llegaban nuevas, y llegaban nuevas. Y no había cómo parar que eso sucediera. Y en efecto, pues Quesada estaba prácticamente en una situación difícil cuando llegan más españoles, y llegan más españoles. ¿Y a qué llegan esos españoles adicionales? Que ya no son necesariamente conquistadores, llegan a vender cosas. Los aviadores los llamaban. Y básicamente era un suministro casi ilimitado de gente, de armas que llegaba. Y por supuesto, evidentemente en algunos casos se impusieron. Otra cosa en que insiste mucho el trabajo es que la conquista no para en el siglo XVI. Hay jornadas de conquista que se organizan a finales del XVI, aunque la corona dice que eso ya no es conquista sino pacificación. Hay jornadas que se hacen en el siglo XVII, como contra los pijaos, en que la mayoría de los soldados eran mestizos, afros o otros indígenas, no españoles. Y hay jornadas de conquista muy similares a las jornadas emprendidas por las huestes españolas en el siglo XVI en el siglo XX. ¿Sí? Entonces no es una cosa, porque es que es muy fácil decir nos conquistaron, es mucho más jodido decir conquistamos, ¿no? Pero resulta que Colombia organizó expediciones de conquista. Tal cual, contra los motilones, contra los NASA, jornadas con la bandera colombiana, contra los indígenas para, de alguna manera, controlarlos. Y la otra cosa que insiste el texto es que nuestra idea de ver el mundo en blanco y negro, entre buenos y malos, que es un juego que a los políticos les encanta porque pues viven de eso, es muy complejo porque no entiende muchas cosas de la conquista, no entiende los indígenas aliados, que fueron muchos. Guatavita se alía con... Guatavita lo primero que hace con Quesada, ¿sabe qué es? Darle un sobrino. ¿Y quién era el sobrino? El heredero a su cacicazgo.
Y él es el que le ayuda a Quesada a hacer sus negociaciones con Bogotá. Porque los caciques tenían intereses también políticos, se movían, se metieron en el juego. Lo que les conté de los yanaconas llegaron hasta la sabana de Bogotá. En Bogotá hubo en el siglo XVI una especie de barrio donde la gente era conocida por ser de origen peruano. ¿Sí? Ayudaron activamente a la conquista, los conquistadores les dieron tierras, los eximieron de pagar tributos, fueron aliados. Solo con contarles esta anécdota. Hoy en España hay un señor que se llama el conde de Moctezuma. ¿Sí? Y está vivo. De Moctezuma. Porque es de la familia de Moctezuma. Y se volvió nobleza. Y vive en España, y ahí está, un señor. Entre otras cosas, hay un descendiente de Colón que también tiene un cargo de nobleza, pero el cargo de nobleza del descendiente de Moctezuma es mayor que el de Colón. ¿Sí? Entonces, esas élites se incorporaron. Y si ustedes ven los testamentos de los caciques indígenas del siglo XVI, que editó un historiador Rodríguez, que es fantástico, son caciques muy ricos. Son caciques que dicen, yo tengo casa en Tunja, casa en Bogotá, 5.000 ovejas, no sé qué, no son caciques pobres. Hubo conquistadores mestizos, y claro, como esta conquista de este territorio fue tan tardía, ¿ustedes qué creían que habían en el Caribe en 1520? 30 años después de la conquista. Mestizos por todas partes. Y muchos de los soldados de la conquista eran mestizos. Y muchos conquistadores exitosos fueron mestizos. Los hijos de Belalcázar con mujeres indígenas fueron conquistadores en Antioquia. Caracas fue fundada por un conquistador mestizo. Es decir, aquí la cosa empieza a tener, digamos, caracteres distintos. Hubo conquistadores afrodescendientes, algunos de ellos muy exitosos. Juan Garrido fue un conquistador que introdujo el trigo en México y era negro. Pero no solamente eso, sino que terminó emproblemado con la ley por haber introducido esclavos indígenas en España. ¿Sí? O Estebanico, que fue un conquistador que digamos, fue líder de jornadas de conquista en el sur de los Estados Unidos, que también era de origen africano. Hubo mujeres españolas que participaron de alguna manera, de forma más limitada en este territorio que en otras partes, pero incluso algunas se disfrazaban de hombres para que los dejaran participar en la conquista. Y por supuesto también hubo renegados, hubo españoles que fueron a vivir con los indígenas, que terminaron más parte de la sociedad indígena que la sociedad española y que ayudaron a los indígenas a pelear contra los españoles. Hubo indígenas que participaron en comercio de esclavos indígenas, hubo pactos entre, por ejemplo, el cacique de Mompox y los españoles para atrapar esclavos negros que escaparan. Es decir, la cosa fue mucho más compleja, mucho menos blanco y negro que lo que nos han contado. Y estoy específicamente, por supuesto, hablando de la primera parte del siglo XVI. Entonces yo simplemente, ya para terminar, yo creo que hay una responsabilidad nuestra en el fondo, y quizás más noble para nosotros, de dejar de sentirnos como víctimas colectivas de lo que pasó en el siglo XVI y más bien empezar a pensar el rol que podemos tener como responsables de las cosas que pasan. ¿Sí? Porque, claro, el rol de víctima es muy fácil, porque cuando tú eres víctima de un señor de hace 500 años, pues es que te pones en el papel de bueno. ¿Sí? Pero cuando tú miras lo que pasó con algún detalle, y que es tan distinto a lo que nos han contado desde el colegio, y cuando te das cuenta que en Colombia, en 1967, un grupo de colombianos invita a un grupo de indígenas en los llanos y los envenena, y después les preguntan por qué, y dicen porque no sabían que eran seres humanos, empiezas a ver la historia de una forma un poquito menos maniquea, y a entender que tal vez lo que nos más va a ayudar en el futuro no es seguir cacareando que nos den excusas o que somos unas víctimas milenarias y que seguiremos siendo víctimas milenarias, sino que en el fondo lo que nos puede ayudar como sociedad es más bien empezar a tener cierto sentido de responsabilidad
de las cosas que suceden hoy, que es más difícil, porque ser responsable no te pone en el papel de bueno necesariamente, y eso creo que es mucho más útil para nosotros. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.